Muchos de los maestros de la ley, por ser encargados de estudiar, leer e interpretar la palabra de Dios para los judíos, creían que su trabajo, que su presencia era muy importante e indispensable. Jesús, como buen maestro de maestros, tiene un mensaje para ellos. Jesús señala que a los maestros de la ley les gusta usar ropas largas y que los saluden por las calles. La ropa larga se refieren al manto que todo judío utiliza para hacer oración. En el mundo judío, se pensaba que cuando el Mesías llegara, bastaría con tocar un extremo de ese manto para quedar curados. Lo que Jesús quiere decirle a los maestros de la ley no es simplemente que cambien sus vestidos, es algo más profundo. Jesús quiere que estos maestros de la ley dejen de aparentar algo que no son, que dejen de pensar que son ellos los salvadores, vistiéndose, aparentando y actuando como Mesías. Y lo peor de todo es que mucha gente, al verlos actuar usurpando un lugar que no les corresponde, les creen y depositan su confianza en ellos. De esta imagen del Evangelio de los vestidos largos emerge el tema de los falsos mesías, los falsos profetas y pastores, que aparentan o se dicen ser los salvadores de la humanidad, cuando en realidad simplemente quieren ser reconocidos en la calle, que los saluden, que les den los primeros puestos. Ahora bien, el Talmud, gran colección de temas civiles, legales y de normas de la sociedad judía, aparece una instrucción o costumbre muy interesante. El Talmud dice que si dos hombres se encuentran en un espacio público, en una plaza, en un mercado, el que tiene menos conocimiento de la ley tiene que saludar al otro. De igual forma, el Talmud indica que estos maestros de la ley deben ocupar los puestos más visibles o ser los principales en la sinagoga y en los banquetes. Este modo de proceder, de darle a ciertos personajes un puesto importante, está presente en nuestros días, sea en ambientes religiosos o políticos. En las escuelas el director va en el centro y así por orden o cargo que se ocupe. Entonces, si en el Talmud se recomendaba tratar a los maestros de la ley de esta forma, ¿por qué Jesús los critica? Nuevamente el Evangelio viaja en el tiempo, porque tanto en la época de Jesús como hoy en día en nuestras instituciones religiosas, en nuestra iglesia, tenemos la tentación de vestirnos de algo que no somos, de presentarnos como el mensaje cuando nosotros somos simplemente los mensajeros. En la época de Jesús, muchos maestros de la ley usaban su autoridad y reconocimiento social para beneficio personal, explotando a los más pobres y exigiendo los bienes a las viudas. Jesús sabía que todo el dinero que llegaba al templo se destinaba principalmente para tres cosas: para el mantenimiento del templo, para apoyar a los sacerdotes levitas y sus familias, y para sostener a las viudas y a los huérfanos. Un judío promedio lo sabía y por eso Jesús es duro con los maestros de la ley que se aprovechan, pensando que con largas oraciones pueden engañar a la gente. Toda esta crítica a los maestros de la ley es utilizada por Jesús para ofrecer una instrucción discipular a sus seguidores. No es la crítica por la crítica, es enseñarle a sus discípulos que ellos no deben actuar como estos maestros de la ley. Otro detalle de este fragmento del Evangelio es la ofrenda de la viuda pobre, que da todo lo que tenía para vivir. Estoy seguro que todos hacemos una interpretación piadosa de este fragmento, donde la viuda pobre es solidaria y ofrece todo lo que tiene para ayudar a otros. Pero si respetamos el contexto, veamos que Jesús está muy atento a la forma de actuar de los maestros de la ley. Por lo tanto, permítanme sugerir que este fragmento sigue siendo una crítica a los maestros de la ley, porque le han hecho creer a la viuda pobre que tiene que dar todo lo que tiene al templo, cuando en realidad la colecta del templo tendría que servir para que ella se mantenga. Recordemos que todo judío veía en el hecho de dar limosna una buena acción. Basta recordar Deuteronomio 15:11, que dice: «Puesto que los necesitados no faltarán nunca en el país, por esto yo te doy este mandato y te digo, abre generosamente la mano a tu hermano pobre y necesitado en tu país». Por lo tanto, dar limosna al templo era bien visto, siempre y cuando fuera utilizada esa donación para los bienes descritos. La instrucción o enseñanza que Jesús quiere transmitir a sus discípulos es que no deben manipular a la gente. La viuda pobre dio todo lo que tenía sin saber que su ofrenda sería desviada y mal usada para que los maestros de la ley pudieran vivir aprovechándose de la bondad y confianza de la gente. Esto es lo que Jesús está criticando, que estos personajes se aprovechen y engañen a la gente.
Como ven, este evangelio viaja en el tiempo y se nos presenta tal y como está escrito. Si nosotros somos seguidores de Jesús, tenemos que confrontar nuestra forma de proceder, alejarnos de la mentira y de la corrupción, luchar por ser un poco más transparentes. Los invito a cada uno de ustedes como parte de la iglesia, en el cargo que ocupe o en el servicio que preste a la comunidad, a pensar un poco en esta forma de proceder, en el modo de estar con los demás. Espero que este comentario te ayude para tu reflexión o meditación personal. Hasta pronto.